La luz del atardecer bañaba las calles empedradas de la colonia Roma en Ciudad de México. Francisca Vega ajustó su elegante abrigo mientras caminaba por la avenida Álvaro Obregón. A sus 42 años, mantenía una figura esbelta y un porte distinguido, resultado de años dedicados a su carrera como profesora universitaria de literatura. Sus tacones resonaban contra el pavimento mientras consultaba su reloj. Las 7:30 de la tarde. Llegaría tarde al restaurante El Olivo, donde había quedado de encontrarse con su amiga Claudia. El cielo amenazaba con lluvia y el aire se sentía húmedo, típico de una tarde de mayo en la capital mexicana. Francisca apuró el paso, esquivando a los transeúntes que regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Mientras caminaba, pensaba en su esposo Luis, quien le había dicho que estaría trabajando hasta tarde en su despacho de arquitectura. Después de 20 años de matrimonio, la rutina se había instalado en sus vidas como un inquilino silencioso, pero omnipresente. Al doblar la esquina hacia la calle Orizaba, Francisca se detuvo abruptamente frente a la fachada de cantera del restaurante. A través de los amplios ventanales, la imagen que captaron sus ojos le provocó un vacío instantáneo en el estómago. Luis, su esposo, estaba sentado en la mesa de la esquina, su mesa favorita, la que siempre reservaban para ocasiones especiales, acompañado de una mujer joven. No era una reunión de trabajo. La intimidad en sus gestos era inconfundible, las manos entrelazadas sobre la mesa, las miradas cómplices, la forma en que él se inclinaba para susurrarle algo al oído. Francisca retrocedió instintivamente, ocultándose tras una jardinera. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó algunas fotografías. La mujer tendría unos 30 años, cabello negro largo y lacio, labios pintados de rojo intenso. Vestía un elegante vestido azul que contrastaba con su piel morena clara. Era hermosa, sin duda, y la forma en que sonreía a Luis revelaba una familiaridad que solo podía venir del tiempo compartido. ¿Estás bien? La voz de Claudia a sus espaldas la sobresaltó. Francisca guardó apresuradamente el teléfono y compuso una sonrisa forzada. Sí, solo cambio de planes. No puedo quedarme a cenar. Pero acabas de llegar. ¿Qué sucede?, insistió Claudia, notando la palidez en el rostro de su amiga. Te llamaré después, respondió Francisca, alejándose a paso rápido. Durante el trayecto a su casa en la colonia Condesa, la mente de Francisca era un torbellino de pensamientos contradictorios. Las imágenes de Luis con aquella mujer se repetían como una película dolorosa. El taxi avanzaba por calles congestionadas mientras la lluvia comenzaba a caer, formando riachuelos que arrastraban las hojas caídas por las alcantarillas. Al llegar a su departamento, Francisca se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la cocina. Abrió una botella de mezcal y se sirvió un trago generoso. Las fotografías en las paredes parecían burlarse de ella. Luis y Francisca en Oaxaca, en la playa de Tulum, en su viaje a la Huasteca Potosina. 20 años de recuerdos contaminados ahora por la traición. El sonido de un mensaje en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Luis. Trabajo hasta tarde, no me esperes despierta. Te amo. Francisca apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente. Sin embargo, mientras observaba las fotografías que había tomado, algo cambió en su interior. El dolor comenzó a transformarse en ira, y la ira en determinación. Si Luis creía que podía engañarla tan descaradamente, estaba muy equivocado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de su apartamento, Francisca encendió su computadora. Necesitaba información. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba viéndose con Luis? ¿Qué tan profunda era su relación? Con dedos ágiles, comenzó a revisar las redes sociales de su esposo, sus correos electrónicos, sus extractos bancarios. Luis nunca había sido particularmente cuidadoso con sus contraseñas. En la pantalla apareció una transferencia reciente a nombre de Elena Mondragón. Una rápida búsqueda en redes sociales le reveló el perfil de la mujer que había visto en el restaurante. Trabajaba en el mismo despacho de arquitectura que Luis, como diseñadora de interiores. Tenía 31 años, era soltera, y a juzgar por sus publicaciones, mantenía una relación con alguien a quien nunca etiquetaba ni mostraba completamente.
Las fotos de Elena mostraban lugares que Francisca reconocía. El mismo hotel boutique en Valle de Bravo, donde ella y Luis habían celebrado su aniversario el año anterior. El café de especialidad en la Colonia Juárez que Luis decía haber descubierto recientemente. Así que Elena Mondragón, murmuró Francisca, sirviéndose otro trago de mezcal. Veamos qué más puedo descubrir sobre ti. Las horas pasaban y Francisca continuaba recopilando información. A las 2:14 de la madrugada, escuchó la llave en la cerradura. Luis entró sigilosamente al apartamento, quitándose los zapatos para no hacer ruido. Francisca cerró la computadora y se deslizó bajo las sábanas, fingiendo dormir. Sintió cómo Luis se acostaba a su lado después de ducharse. Percibió el aroma de su champú mezclado con un perfume que no era el suyo. Permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, mientras su mente trazaba las primeras líneas de un plan que iba tomando forma en la oscuridad de la habitación. No habría escenas dramáticas, ni reclamos instantáneos. La venganza, decidió Francisca, sería un plato que se serviría frío, meticulosamente preparado y con el timing perfecto. A la mañana siguiente, Luis se despidió con un beso en la frente. Francisca correspondió con una sonrisa cálida, como si nada hubiera cambiado. Pero en cuanto la puerta se cerró, tomó nuevamente su computadora. Ya no lloraba. Sus ojos, aunque enrojecidos por la falta de sueño, brillaban con una determinación fría y calculada. «Esto apenas comienza, querido», susurró mientras abría una nueva página en blanco para detallar su plan. 3 semanas habían transcurrido desde aquella noche lluviosa en que Francisca descubrió la infidelidad de Luis. Durante ese tiempo, había mantenido una fachada de normalidad absoluta. Preparaba el desayuno como siempre, preguntaba por su día en el trabajo, compartía detalles triviales sobre sus clases en la universidad. Luis, completamente ajeno al descubrimiento de su esposa, continuaba con su doble vida, dividiendo su tiempo entre el hogar y sus encuentros clandestinos con Elena. Francisca había utilizado ese tiempo para planificar meticulosamente cada aspecto de su venganza. En lugar de confrontar directamente a Luis o a su amante, había decidido infiltrarse en sus vidas de manera sutil, manipulando hilos invisibles para conducirlos exactamente hacia donde ella quería. El primer paso de su plan comenzó en una mañana de junio, cuando Francisca programó una cita en Diseños Modernos, el despacho de arquitectura donde trabajaban Luis y Elena. Había solicitado específicamente una consulta con Elena Mondragón para un proyecto de remodelación. El edificio se alzaba imponente en la colonia Polanco, con fachada de cristal y acero, que reflejaba el cielo nublado de aquel día. Francisca ajustó su vestido negro sobrio pero elegante y entró con paso seguro al lobby. La recepcionista la anunció, y minutos después Elena apareció en persona para recibirla. «Señora Montiel, es un placer conocerla», saludó Elena con profesionalismo, extendiendo su mano. «Soy Elena Mondragón. Estaré a cargo de su proyecto de remodelación». Francisca había utilizado su apellido de soltera para la cita. Estrechó la mano de Elena, estudiando detenidamente cada detalle de la mujer que compartía la cama con su esposo. «El placer es mío», respondió con una sonrisa calculada. «He escuchado maravillas sobre su trabajo». Durante la siguiente hora, Francisca describió un proyecto ficticio para remodelar una casa en San Ángel que supuestamente había heredado. Observó a Elena trabajar, tomando notas mentales sobre sus gustos, sus expresiones, la forma en que hablaba de los espacios y los materiales. La joven diseñadora era evidentemente talentosa, apasionada por su trabajo. «Me encantaría mostrarle algunos proyectos similares que he realizado», comentó Elena, mientras le mostraba un catálogo digital. Este en particular fue para una pareja que buscaba un espacio contemporáneo pero cálido. Francisca reconoció inmediatamente las fotografías. Era el proyecto que Luis había desarrollado para una casa en Coyoacán el año anterior. Elena había sido parte del equipo. «Es exactamente el estilo que busco», afirmó Francisca. «¿Quién fue el arquitecto principal?» «Luis Ramírez», respondió Elena, y Francisca no pasó por alto el ligero cambio en su tono de voz. «Es uno de nuestros mejores arquitectos. Trabajamos muy bien juntos. Me gustaría conocerlo también», sugirió Francisca con naturalidad. «¿Está disponible hoy?» Elena pareció dudar por un instante.
Lamentablemente está en una reunión fuera de la oficina, pero puedo programar una cita para que lo conozca la próxima semana. Perfecto, respondió Francisca, sabiendo perfectamente que Luis estaba en un proyecto en Cuernavaca, como le había informado esa mañana. Al finalizar la reunión, Francisca dejó su tarjeta de presentación con un número de teléfono que había adquirido específicamente para este propósito. Ha sido un verdadero placer, Elena. Creo que seremos un excelente equipo para este proyecto. Igualmente, señora Montiel, la contactaré pronto con una propuesta preliminar. Mientras salía del edificio, Francisca sonrió para sus adentros. La primera pieza estaba en su lugar. Durante las siguientes semanas, Francisca continuó su acercamiento estratégico a Elena. Respondía puntualmente a sus correos sobre el proyecto ficticio, la invitaba a cafés para discutir ideas e incluso la llevó a la supuesta propiedad en San Ángel, en realidad, la casa de una amiga que estaba de viaje. Con cada encuentro, cultivaba cuidadosamente una relación de confianza. Paralelamente, había comenzado a alterar sutilmente la rutina en casa. Algunas noches mencionaba casualidades que ponían nervioso a Luis. ¿Sabes? Hoy pasé por Polanco y vi un despacho de arquitectura impresionante. Diseños modernos, creo que se llamaba. ¿Lo conoces? Luis casi se atragantó con su vino. Sí, conozco a algunos colegas que trabajan ahí, respondió evasivamente. Quizás deberías buscar opciones ahí. Parece un lugar con talento, sugirió Francisca, observando cómo la incomodidad se reflejaba en el rostro de su esposo. En otra ocasión, dejó accidentalmente una revista abierta en un artículo sobre infidelidad. Estoy investigando para una clase sobre narrativa contemporánea, explicó cuando Luis la cuestionó. Es fascinante cómo las personas construyen elaboradas mentiras para mantener vidas paralelas, ¿no crees? A mediados de julio, Francisca dio el siguiente paso. Durante una de sus reuniones con Elena, dejó caer información personal estratégica. Mi matrimonio fue maravilloso durante muchos años, comentó mientras revisaban muestras de telas, pero las cosas cambian. Ahora prácticamente vivimos como compañeros de piso. Elena mostró genuina empatía. Lo siento mucho, debe ser difícil. Ya lo he aceptado, respondió Francisca con un suspiro calculado. De hecho, tengo un nuevo interés romántico. Es complicado, porque él también está en una relación estancada. Los ojos de Elena mostraron un destello de identificación que Francisca captó inmediatamente. Entiendo perfectamente, murmuró Elena. Las relaciones pueden ser complejas. El problema es que él tiene miedo de dar el paso, continuó Francisca. Dice que necesita tiempo, que las cosas deben hacerse correctamente. Mientras tanto, seguimos encontrándonos a escondidas. Elena asintió, claramente incómoda, pero también visiblemente identificada con la situación. A veces el tiempo es necesario para resolver las cosas adecuadamente, ofreció, casi como justificándose a sí misma. ¿Tú crees?, cuestionó Francisca suavemente. Yo pienso que a veces es solo una excusa para no tomar decisiones difíciles. La semilla de la duda estaba plantada. Francisca podía ver cómo sus palabras resonaban en Elena, creando pequeñas grietas en la narrativa que seguramente Luis le había construido. Esa misma noche, Francisca notó que Luis revisaba obsesivamente su teléfono durante la cena. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó inocentemente. Nada importante, respondió él, guardando apresuradamente el dispositivo. Solo un cliente indeciso. Francisca sonrió comprensivamente, sabiendo que la verdadera razón era que Elena no respondía a sus mensajes, probablemente procesando la conversación que habían tenido esa tarde. El plan avanzaba según lo previsto. Ahora era momento de intensificar la presión, de llevar la manipulación al siguiente nivel. Francisca sabía exactamente qué hacer. Era hora de introducir un elemento inesperado en la ecuación, algo que desestabilizara completamente el frágil equilibrio que Luis mantenía entre sus dos vidas. 2 días después, Francisca dejó olvidada una reservación para 2 personas en El Olivo sobre la mesa del comedor. Cuando Luis la encontró, preguntó casualmente, ¿tienes planes para cenar fuera? Sí, respondió Francisca con naturalidad. Tengo una cita. El rostro de Luis pasó del desconcierto a la incredulidad. ¿Una cita? ¿Con quién? Con alguien especial, respondió ella enigmáticamente. No te preocupes, no llegaré tarde. Esa noche
Mientras Luis pretendía trabajar en su estudio, Francisca sabía que estaba vigilando la hora, consumido por la curiosidad y quizás por unos celos que no tenía derecho a sentir. Ella se arregló con especial esmero, un vestido rojo que hacía años no usaba, perfume francés, maquillaje impecable. «Te ves diferente», comentó Luis cuando ella se disponía a salir. «¿Te gusta?», preguntó Francisca con una sonrisa enigmática. «Es para alguien que sabe apreciarme». La expresión de desconcierto en el rostro de Luis mientras ella cerraba la puerta fue su primera pequeña victoria. La noche en que Francisca salió con su vestido rojo no tenía realmente una cita romántica. Se encontró con Claudia en un bar de la Condesa, a varias cuadras de El Olivo. Le contó todo: el descubrimiento de la infidelidad, su plan meticulosamente elaborado, los avances hasta el momento. «Estás jugando con fuego, Francisca», advirtió Claudia, genuinamente preocupada. «¿No sería más simple confrontarlo directamente o simplemente dejarlo?» «No quiero solamente terminar mi matrimonio», explicó Francisca, removiendo el hielo en su copa de mezcal. «Quiero que entienda lo que se siente ser manipulado, vivir una mentira. Quiero que Elena se dé cuenta de con quién realmente está involucrada». Claudia la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Solo ten cuidado de no perderte a ti misma en el proceso». Francisca asintió, aunque en su interior sabía que ya algo había cambiado. La profesora de literatura apasionada y honesta estaba dando paso a una estratega fría que encontraba cierta satisfacción en el juego de manipulación que había creado. Al día siguiente, un sábado, Luis parecía inusualmente atento. Preparó el desayuno, sugirió dar un paseo por Chapultepec, incluso mencionó la posibilidad de un viaje corto a Tepoztlán el siguiente fin de semana. «Pensé que estarías ocupado con el proyecto de Cuernavaca», comentó Francisca casualmente. «Puedo reorganizar algunas cosas», respondió él estudiando su reacción. «Hace tiempo que no pasamos un fin de semana juntos». Francisca sonrió, reconociendo los signos. La supuesta cita de la noche anterior había activado las alarmas de Luis. Estaba intentando marcar territorio, asegurar lo que creía suyo mientras mantenía su aventura con Elena. Era exactamente la reacción que ella esperaba. Mientras caminaban por el parque, Francisca notó que Luis revisaba constantemente su teléfono. En un momento dado su expresión cambió sutilmente. Ceño fruncido, mandíbula tensa. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí, solo cuestiones de trabajo», mintió él, guardando el teléfono. Francisca podía imaginar el contenido del mensaje. Probablemente Elena exigiendo explicaciones, tal vez amenazando con terminar la relación. Las semillas de duda que había plantado estaban dando fruto. Lo que Francisca no anticipaba era el giro que tomarían los acontecimientos 3 días después. Había quedado de verse con Elena para discutir los avances del proyecto ficticio. La diseñadora llegó al café con visible nerviosismo, ojeras marcadas y una actitud distante. «¿Estás bien, Elena? Pareces preocupada», comentó Francisca interpretando perfectamente su papel de cliente comprensiva. Elena dudó un momento antes de responder. «Disculpe, señora Montiel, no me siento bien hoy. Creo que debemos reprogramar esta reunión». «Por supuesto», respondió Francisca, «pero si necesitas hablar con alguien, soy buena escuchando». Algo en su tono, o quizás la presión acumulada de los últimos días, hizo que Elena finalmente se quebrara. «Estoy en una relación complicada», confesó abruptamente, «con un hombre casado. Pensé que dejaría a su esposa. Me lo prometió durante meses, pero ahora...» Su voz se quebró. Francisca le ofreció un pañuelo, manteniendo una expresión de sincera compasión. «¿Qué ha cambiado?» «Él dice que su matrimonio está mejorando, que necesita más tiempo», explicó Elena. «Pero ayer lo vi con otra mujer, en un restaurante. No era su esposa». El estómago de Francisca dio un vuelco. «¿Luis con otra mujer?» Esto no estaba en sus cálculos. «¿Estás segura?», preguntó manteniendo la compostura. «Completamente», respondió Elena limpiándose una lágrima. «Lo seguí después del trabajo. Se encontró con una mujer rubia en un restaurante japonés en Polanco. Nunca lo había visto tan feliz». Francisca procesó rápidamente esta información. Su mente calculadora evaluaba las posibilidades. ¿Una clienta? ¿Una colega? ¿O realmente otra amante? A veces las apariencias engañan, sugirió,
tanto para Elena como para sí misma. Podría haber una explicación. Eso pensé, continuó Elena. Así que esperé a que salieran. Se despidieron con un beso. No de amigos, definitivamente. El plan de Francisca comenzaba a desmoronarse. Había subestimado a Luis. El conejo tenía más madrigueras de las que ella había detectado. Sin embargo, en lugar de desanimarla, esta revelación encendió una nueva determinación en ella. «Elena, ¿confías en mí?», preguntó Francisca suavemente. «Apenas nos conocemos», respondió la joven, confundida. «Pero has sentido que hay una conexión entre nosotras, ¿verdad? Como si el destino hubiera cruzado nuestros caminos por alguna razón». Elena asintió lentamente, intrigada. «Tengo algo importante que contarte», continuó Francisca. «Algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta situación». Durante la siguiente hora, Francisca le reveló gradualmente quién era realmente, omitiendo estratégicamente que ya conocía la identidad de su amante. Le habló de un esposo infiel, de sospechas, de investigaciones. Observó cómo el rostro de Elena pasaba de la empatía al horror cuando la verdad comenzó a tomar forma en su mente. «No puede ser», murmuró Elena cuando finalmente comprendió. «Tú eres...» «La esposa de Luis Ramírez, sí», confirmó Francisca. «Y por lo que me cuentas parece que ambas hemos sido engañadas». Elena se cubrió el rostro con las manos, visiblemente devastada. «Me dijo que su matrimonio era una fachada, que no había intimidad entre ustedes desde hace años, que solo permanecían juntos por conveniencia social». «Una historia conveniente», respondió Francisca con amargura, «y completamente falsa». Lo que siguió fue una conversación intensa donde ambas mujeres compartieron detalles, fechas, mensajes. Cada nueva revelación era como una pieza más en un rompecabezas de mentiras que Luis había construido meticulosamente. Elena mostró a Francisca mensajes donde Luis prometía dejarla para iniciar una vida juntos. Francisca, a su vez, le mostró fotografías recientes de vacaciones familiares, mensajes cariñosos, planes futuros. «¿Y quién será la mujer rubia?», se preguntó Elena en voz alta, secándose las lágrimas. «No lo sé», admitió Francisca, «pero creo que podemos averiguarlo». En ese momento algo cambió entre ellas. De víctimas individuales pasaron a ser aliadas, unidas por el engaño del mismo hombre. La venganza que Francisca había planeado tan meticulosamente tomaba ahora un rumbo completamente diferente. «¿Qué propones?», preguntó Elena, con una determinación que sorprendió a Francisca. «Primero necesitamos más información», respondió Francisca, «y luego haremos que enfrente las consecuencias de sus mentiras». Esa misma tarde, Francisca y Elena pusieron en marcha un nuevo plan. Elena, utilizando su acceso al calendario de Luis en el despacho, identificó varios bloques de tiempo marcados como reuniones con clientes, que no correspondían con clientes reales. Francisca, por su parte, instaló discretamente una aplicación de rastreo en el teléfono de Luis mientras él se duchaba. Durante los siguientes días, recopilaron información sistemáticamente. Descubrieron que la misteriosa rubia se llamaba Mariana Durán, era chef ejecutiva en un restaurante de moda en Polanco y aparentemente mantenía una relación con Luis desde hacía aproximadamente 2 meses. 3 mujeres simultáneamente, murmuró Francisca mientras revisaban la evidencia en el apartamento de Elena. Debe ser exhaustivo mantener tantas mentiras. ¿Cómo puede vivir así?, se preguntó Elena, genuinamente desconcertada. Francisca la miró con una mezcla de compasión y determinación. Los narcisistas como Luis viven de la admiración y el control. Cada relación le proporciona algo diferente. Estabilidad social conmigo, pasión contigo, quizás novedad con Mariana. No se trata de amor, se trata de alimentar su ego. Elena asintió lentamente, procesando la dura verdad. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó. Los ojos de Francisca brillaron con una intensidad calculadora. «La confrontación. Pero no cualquier confrontación, una que no pueda manipular, de la que no pueda escapar con más mentiras». Mientras ambas mujeres finalizaban los detalles de su plan conjunto, Francisca experimentó un sentimiento inesperado: solidaridad. Lo que había comenzado como una venganza personal se había transformado en algo más complejo, una alianza entre mujeres que se negaban a seguir siendo manipuladas. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad, sintió que recuperaba parte del control que Luis le había arrebatado.
El escenario estaba listo para el acto final de esta obra que Luis había escrito sin saber que no sería él quien dictaría el desenlace. La lluvia caía suavemente sobre la Ciudad de México aquella noche de viernes. El olivo resplandecía con su iluminación cálida, un refugio acogedor contra la humedad del exterior. Luis Ramírez ajustó su corbata mientras esperaba en la mesa de la esquina, su mesa favorita, con una copa de vino tinto frente a él. Consultó su reloj. 8:45 p.m. Francisca llegaría en cualquier momento. Había sido idea de ella cenar allí esa noche. Para recordar viejos tiempos, había dicho con una sonrisa enigmática que Luis no supo interpretar. Las últimas semanas habían sido confusas. Francisca parecía distante y cercana al mismo tiempo. Había insinuado una posible aventura, pero luego había vuelto a ser la esposa atenta de siempre. Elena, por su parte, había pasado de exigir definiciones a mostrarse sorprendentemente comprensiva con sus compromisos familiares. Y Mariana, Mariana era un capítulo reciente, una tentación a la que no había podido resistirse. El teléfono de Luis vibró. Un mensaje de Elena. «Podemos vernos mañana, tengo noticias importantes», respondió rápidamente. «Por supuesto, almuerzo en el lugar de siempre». Otro mensaje, esta vez de Mariana. «Domingo por la noche sigue en pie». «Absolutamente», contestó, acompañando el texto con un emoji de fuego. Tan concentrado estaba en su teléfono que no notó la figura que se aproximaba a su mesa. «Buenas noches, Luis». Levantó la vista, esperando encontrar a Francisca. En su lugar, Elena Mondragón lo observaba con una expresión indescifrable. Luis palideció visiblemente. «Elena, ¿qué haces aquí?», balbuceó, guardando apresuradamente su teléfono. «Vine a cenar», respondió ella con naturalidad, sentándose frente a él sin esperar invitación. «Qué coincidencia encontrarte». Luis miró nerviosamente hacia la entrada del restaurante. «No es un buen momento. Estoy esperando a alguien». «Lo sé», respondió Elena, y había algo en su tono que encendió todas las alarmas de Luis. «Estás esperando a Francisca, tu esposa, la misma que, según me dijiste, ya no significaba nada para ti». El corazón de Luis comenzó a latir aceleradamente. Sus manos sudaban. «Elena, podemos hablar de esto en otro momento, te lo puedo explicar». «¿Explicar qué exactamente?». La voz de Francisca resonó a sus espaldas. Luis se giró bruscamente. Su esposa estaba allí, hermosa y serena en un vestido negro, observándolo con una mirada que nunca había visto antes. «¿Las mentiras que le has contado a Elena o las que me has contado a mí durante meses?». Luis se levantó abruptamente, tirando la copa de vino que se derramó sobre el mantel blanco, formando una mancha que se extendía como su pánico. «Francisca, esto no es…», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio a una tercera mujer aproximándose a la mesa. Mariana Durán, con su característico cabello rubio recogido en un moño elegante, se unió al grupo. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. «Así que ella es tu esposa», dijo Mariana, mirando a Francisca. «Nada que ver con la ex esposa amargada que me describiste». Luis miró a las tres mujeres completamente desarmado. Algunos comensales cercanos comenzaban a observar la escena con curiosidad apenas disimulada. «Siéntate, Luis», ordenó Francisca con una calma aterradora. «Todos tenemos mucho de qué hablar». Como un autómata, Luis obedeció. Las tres mujeres tomaron asiento, creando un semicírculo frente a él. Se sentía acorralado, expuesto, vulnerable. «¿Cómo?», fue lo único que logró articular. «¿Cómo nos encontramos?», completó Francisca con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es una historia interesante, ¿verdad, Elena?». Elena asintió, manteniendo su mirada fija en Luis. «Resulta que tu esposa me contrató para un proyecto de diseño», explicó con voz controlada. «Por supuesto no sabía que era tu esposa entonces». Se presentó como la señora Montiel. Luis dirigió una mirada incrédula hacia Francisca, quien continuó la narrativa. «Te vi aquí mismo, Luis, hace casi 2 meses, con Elena, en nuestra mesa favorita», señaló el espacio que ahora ocupaban. «El lugar donde celebramos nuestro aniversario de bodas, donde brindamos cuando conseguiste tu primer proyecto importante, donde me pediste matrimonio hace 20 años». La revelación golpeó a Luis como un puñetazo físico. Se hundió en su silla, buscando desesperadamente una salida. «Yo
Nosotros estábamos pasando por un mal momento entonces, intentó justificarse. Sentía que nos habíamos distanciado. Qué curioso, intervino Mariana. A mí me dijiste que estabas en proceso de divorcio, que solo era cuestión de tiempo y papeleo. El mesero se acercó cautelosamente a la mesa, percibiendo la tensión. ¿Desean ordenar?, preguntó con profesionalismo. 3 copas de mezcal, respondió Francisca. El mejor que tengan, y agua para el señor. Necesita mantenerse sobrio para esta conversación. Cuando el mesero se retiró, Luis intentó recuperar el control de la situación. Escuchen, esto es un malentendido. Yo las aprecio a todas, de verdad, pero han tergiversado mis intenciones. Tergiversado. Elena extrajo su teléfono y comenzó a leer. Mi matrimonio es solo una fachada. Te amo como nunca he amado a nadie. En cuanto resuelva algunos asuntos financieros, dejaré a Francisca y podremos estar juntos. Nunca he sentido esta conexión con nadie, continuó Mariana, leyendo de su propio teléfono. Eres la mujer que siempre he buscado. Mi divorcio estará finalizado en unos meses y podremos dejar de escondernos. Luis palideció aún más, si eso era posible. El sudor perlaba su frente mientras miraba alternativamente a las 3 mujeres. «Puedo explicarlo», insistió débilmente. «Por favor, hazlo», lo invitó Francisca con falsa cordialidad. «Explícanos cómo has mantenido 3 relaciones simultáneas, alimentando cada una con promesas diferentes. Explícanos cómo justificas las mentiras, las manipulaciones, el tiempo robado a cada una de nosotras». El mesero regresó con las bebidas. Un silencio tenso envolvió la mesa mientras servía las 3 copas de mezcal y el vaso de agua. Cuando se retiró, Luis intentó una nueva estrategia. «He cometido errores, lo reconozco», admitió, adoptando una expresión contrita, pero mis sentimientos eran reales en cada momento. Estaba confundido, buscando algo que no sabía definir. «Ahórrate el discurso de autocompasión», lo interrumpió Elena. «No estamos aquí para escuchar más mentiras. Estamos aquí para cerrar un capítulo», añadió Mariana, «y para que sepas que ya no tienes poder sobre ninguna de nosotras». Luis miró desesperadamente a Francisca, buscando algún resquicio de la mujer que durante años había perdonado sus pequeñas faltas, que había priorizado la estabilidad del matrimonio por encima de confrontaciones incómodas. «Francisca, 20 años juntos significan algo», suplicó. «Podemos superar esto, ir a terapia». Francisca levantó su copa de mezcal en un gesto que interrumpió sus palabras. «Por las mentiras que nos han liberado», brindó, mirando a Elena y Mariana, «y por la verdad que nos ha unido». Las 3 mujeres chocaron sus copas mientras Luis observaba, desconcertado. «No entiendo», murmuró. «Eso es evidente», respondió Francisca. «Nunca entendiste que las personas no son posesiones que puedes manipular a tu antojo. Nunca entendiste que, eventualmente, la verdad encuentra su camino». «¿Qué pretenden con esto?», preguntó Luis, recuperando algo de compostura. «¿Humillarme públicamente? ¿Vengarse?». Francisca intercambió una mirada con las otras 2 mujeres antes de responder. «Al principio sí, eso era exactamente lo que quería», admitió. «Planeé una venganza meticulosa. Quería que sintieras lo que yo sentí. La traición, la manipulación, el suelo desapareciendo bajo tus pies». Luis asintió lentamente, como si finalmente comprendiera. «Pero entonces», continuó Francisca, «descubrí algo inesperado. Al conocer a Elena, al hablar con Mariana, entendí que esto no se trataba solo de mí o de ti. Se trataba de un patrón destructivo que afectaba a múltiples personas. Y nos dimos cuenta de que merecíamos más», añadió Elena. «Todas nosotras». «Incluido tú, Luis», dijo Mariana sorprendentemente. «Mereces enfrentar las consecuencias de tus acciones para tener la oportunidad de cambiar realmente». Luis las miró con genuina confusión. «¿Qué significa eso exactamente?». Francisca extrajo un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa frente a Luis. «Demanda de divorcio», explicó concisamente. «Los términos son justos, la mitad de nuestros bienes como corresponde legalmente. Puedes revisarla con tu abogado, pero te advierto que tengo documentada cada transferencia que hiciste a tus amantes con dinero de nuestras cuentas conjuntas, así como los gastos de las propiedades que rentaste para tus encuentros». Luis tomó el sobre con manos temblorosas. «Francisca, podemos hablar de esto en privado. No necesitamos involucrar a terceros».
Ya no hay privado entre nosotros, Luis, respondió ella con firmeza. La privacidad fue el espacio que utilizaste para construir tus mentiras. Elena colocó una carpeta junto al sobre de Francisca. Mi renuncia al despacho, explicó, efectiva desde mañana. He aceptado una oferta en un estudio de diseño en Guadalajara. Nuevo comienzo, nueva ciudad. Y yo, intervino Mariana, simplemente vine a decirte adiós. Me han ofrecido dirigir la cocina de un restaurante en Oaxaca. Parto la próxima semana. Luis miró los documentos frente a él, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Todo su cuidadosamente construido castillo de naipes se desmoronaba ante sus ojos. ¿Esto es todo? ¿Una emboscada para dejarme?, preguntó con un destello de ira. ¿No les importa lo que yo sienta? Las tres mujeres intercambiaron miradas antes de que Francisca respondiera. Durante años, Luis, solo han importado tus sentimientos, dijo con calma. Has manipulado situaciones, has mentido, has creado realidades paralelas, todo para satisfacer tus deseos sin considerar el daño que causabas. Ahora es tiempo de que enfrentes las consecuencias, añadió Elena, de que aprendas que las personas no son descartables, de que entiendas que el amor no es posesión, sino respeto, completó Mariana. Luis respiró profundamente, evaluando sus opciones. Décadas de salirse con la suya lo habían condicionado a creer que siempre habría una salida, una forma de manipular la situación a su favor. ¿Y si me niego a firmar?, desafió, mirando a Francisca. Ella sonrió levemente, como si hubiera anticipado esa reacción. Es tu derecho, respondió tranquilamente, pero debes saber que Elena, Mariana y yo hemos documentado meticulosamente cada una de tus mentiras. Tenemos pruebas de tus infidelidades, de cómo has utilizado recursos de la empresa para financiar tus encuentros, de promesas falsas, incluso de un par de clientes a los que cobraste por trabajos que nunca realizaste. El rostro de Luis perdió el poco color que le quedaba. No serías capaz. No es una amenaza, Luis, aclaró Francisca. Es una realidad. No pretendemos destruirte. Solo queremos cerrar este capítulo y seguir adelante. La opción fácil es firmar y permitir que todos sigamos con nuestras vidas. La difícil, bueno, implica abogados, posible pérdida de tu licencia profesional y mucha vergüenza pública. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de mentiras y manipulaciones que finalmente salían a la luz. Luis miró a cada una de las mujeres buscando algún resquicio de duda, alguna grieta que pudiera explotar. No encontró ninguna. Finalmente tomó el bolígrafo que Francisca le ofrecía y firmó los documentos del divorcio con mano temblorosa. Supongo que esto es todo, dijo con voz apagada. Para nosotras sí, confirmó Francisca, guardando los papeles firmados. Para ti, espero que sea un comienzo, la oportunidad de reflexionar y quizás convertirte en alguien mejor. Las tres mujeres se levantaron simultáneamente. Luis permaneció sentado, como si el peso de sus acciones finalmente lo hubiera anclado a la silla. «Paga la cuenta, ¿quieres?», sugirió Francisca. «Considera que es tu última cena en este restaurante. Ninguna de nosotras volverá a poner un pie aquí. Demasiados recuerdos contaminados». Antes de retirarse, Francisca se inclinó ligeramente hacia su pronto ex-esposo. «Una última cosa, Luis. La felicidad que creías encontrar dividido entre tres mujeres, espero que algún día la encuentres siendo honesto con una sola». Las tres mujeres caminaron juntas hacia la salida del restaurante. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Se detuvieron un momento bajo el toldo de la entrada. «¿Están bien?», preguntó Francisca, mirando a sus inesperadas aliadas. Elena asintió, con los ojos brillantes pero serenos. «Mejor de lo que esperaba. Hay algo liberador en enfrentar la verdad por dolorosa que sea, y en no enfrentarla sola», añadió Mariana, sonriendo levemente. Las tres intercambiaron números de teléfono, prometiendo mantenerse en contacto, a pesar de la distancia geográfica que pronto las separaría. «¿Realmente te vas a Guadalajara?», preguntó Francisca a Elena. «Sí, la oferta es real», confirmó ella. «Necesito un nuevo comienzo lejos de todo esto». «¿Y tú a Oaxaca?», se dirigió a Mariana, quien asintió. «Mi hermana vive allí. Será bueno estar cerca de la familia por un tiempo». Francisca las miró con genuina calidez. «Les deseo lo mejor, de verdad». «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Qué harás ahora?». Francisca contempló la calle mojada,
las luces de la ciudad reflejadas en los charcos como estrellas caídas. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo un plan, admitió, y eso me parece perfecto. Se despidieron con abrazos sinceros, cada una dirigiéndose en una dirección diferente. Francisca caminó lentamente por la avenida Álvaro Obregón, sintiendo una extraña ligereza. La venganza que había planeado tan meticulosamente había evolucionado en algo completamente diferente. Liberación. En algún punto del camino, la obsesión por hacer sufrir a Luis se había transformado en la determinación de liberarse de su influencia tóxica, y en ese proceso no solo había recuperado su poder, sino que había ayudado a otras mujeres a recuperar el suyo. Mientras esperaba un taxi, Francisca miró hacia el cielo nocturno. Las nubes se habían despejado, revelando una luna brillante sobre la Ciudad de México. Pensó en Luis, solo en el restaurante, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. No sentía alegría por su sufrimiento, como había anticipado, sino una tranquila indiferencia. Él ya no tenía poder sobre sus emociones. Su teléfono vibró con un mensaje de Claudia. ¿Cómo fue todo? Francisca sonrió mientras respondía. Diferente a lo planeado. Mejor, te cuento mañana. Cuando el taxi se detuvo frente a ella, Francisca dio una última mirada al restaurante a lo lejos. Un capítulo de su vida se cerraba definitivamente esta noche. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no le provocaba ansiedad sino expectativa. Mientras el vehículo se alejaba por las calles húmedas de la colonia Roma, Francisca pensó en las palabras que había dicho a Luis. La verdad siempre encuentra su camino. Era cierto, pero lo que no había anticipado era cómo esa verdad la transformaría a ella también en el proceso. La venganza que había planeado buscaba equilibrar una balanza, hacer justicia a un dolor personal, pero lo que había encontrado era mucho más valioso, su propia libertad, la solidaridad inesperada con otras mujeres y la certeza de que su vida, a partir de ahora, le pertenecía únicamente a ella. El taxi se perdió entre el tráfico nocturno de la Ciudad de México, llevando a Francisca hacia un futuro que, por primera vez en muchos años, estaba completamente en sus manos.